tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Vamos a leer a partir de Génesis capítulo 12 versículo 4. Y en la medida que vayamos leyendo van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿qué significa que hubo hambre en la tierra prometida? La segunda: ¿qué es lo que pasa con Sarai cuando baja a Egipto? Y la tercera: ¿qué podemos aprender de todo esto? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, me pueden escribir a momentodencuentroconjesús@gmail.com. Y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 12 versículo 4 leemos: Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y Ai al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negev. En el país hubo hambre, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, pues el hambre abrumaba el país. Nosotros vamos a ver que Abraham llega a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a él, y se encuentra con que hay hambruna. Ahora, ¿qué significa? ¿Que la tierra a la que Dios lo manda es una tierra que no es buena, porque había surgido el hambre? Para poder comprender un poco mejor qué es lo que pasa, tenemos que conocer un poco cuál es el viaje que Abraham hace. Para eso vamos a ver un mapa. En el mapa nosotros vimos, por ejemplo, en el video anterior, que Abraham había salido de Ur, de Caldea, con su padre, destino a Harán. Una vez ahí, él recibe el llamado de Dios hacia la tierra prometida. La tierra prometida es una franja que tiene forma de media luna y que conecta a Egipto por el sur con Mesopotamia y otros sitios importantes por el norte. Es una tierra que emana la leche y la miel. En Éxodo capítulo 3 versículo 8 podemos leer eso. Leche se refiere a la parte árida cercana al desierto, donde se crían ovejas. Y miel, por la dulzura de los dátiles, se refiere a la parte más fértil, a la parte del noroeste. El que posee esta franja controla el comercio, el tráfico entre unas naciones y otras. En aquel entonces era el paso obligado de lo que hoy es África hacia Europa. Dios va a dar a Abraham esta tierra que todos quieren, pues muchas tribus la habitan. Acá podemos saber un listado de esas tribus. Pero la única forma de permanecer en esta tierra es obedeciendo a Dios. Por eso dijimos en el video anterior que la tierra prometida, además de tierra, es figuración de lo que es el estado de gracia al que todos tenemos acceso por medio de Jesús. El hecho de que surja hambruna en la tierra prometida nos muestra que a pesar de que nos encontremos en gracia, seguirán surgiendo pruebas en nuestra vida, épocas de desierto que nos desconciertan, que nos harán hacer muchas preguntas: ¿qué estamos haciendo mal? Pero es solo durante la prueba que el ser humano se conoce a sí mismo y pide ayuda al cielo para mantenerse en gracia o volver a la misma si la ha perdido. Y siguiendo con el relato, ¿qué es lo que pasa con Sarai en el desierto? En Génesis capítulo 12 versículo 11 leemos: Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: Estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana, esto será mucho mejor para mí, y me respetarán en consideración a ti. Uno lee esto y de primera piensa: bueno, qué valiente Abraham, ¿no?
Sin embargo, Abraham tenía un plan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que en la antigüedad se pedía la mano de una mujer. Y hasta que se casaban pasaba realmente un tiempo importante. Y desde que se casaban hasta que convivían los esposos, pasaba otro tiempo más. Abraham seguro pensó que terminaría la hambruna y volvería a la tierra prometida antes que ella sea tomada por esposa. Sin embargo, lo que va a venir ahora es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque es precisamente el faraón el que se fija en ella. Fíjense. En Génesis capítulo 12, versículo 14 dice: efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a éste muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón, y en atención a ella Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, ciervos y camellos. Vemos que al que le interesó Sarai era el propio Faraón, y esto cambiaba todos los planes. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a ver que a Abraham nunca se le había ocurrido que seguramente el Faraón se iba a fijar en su mujer, porque él, al partir de la tierra prometida, tenía 75 años de edad, y ella, según nos cuenta la palabra, tenía 10 menos que él. Al ser el Faraón interesado, la dote que recibió Abraham fue enorme. A nosotros nos dicen que les dieron ovejas, vacas, burros, ciervos, camellos, incluso esclavos. Estimamos que en este tiempo a Abraham le dieron también a Agar, la esclava que después vamos a conocer más adelante en la palabra. Pero esto no era todo, sino que Sarai fue llevada al palacio, esperando el tiempo de la consumación de la unión, que pasaría según la costumbre, pasada el momento de la purificación, con lavados y perfumes, por lo que no tenía manera de volverse Abraham con ella a la tierra prometida. Y ahora, ¿cómo es que Abraham puede resolver este tema? Nosotros vamos a ver que el que interviene es Dios mismo. En Génesis capítulo 12, versículo 17 dice: pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa. Tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Uno podría pensar que esto pasó una única vez, sin embargo no fue así. Volvió a pasar más adelante, otra vez con otro rey, y también fue su hijo, Isaac, el que lo imitó en una oportunidad, también estando en una tierra extraña. Y esto es lo que nos hace preguntar qué podemos aprender de todo esto. En Génesis capítulo 20, versículo 12 dice: pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Acá vemos que Abraham no miente en cuanto a que Sarai es su hermana. Sin embargo, nosotros vamos a ver que hay algunas personas que dicen que Abraham decía que Sarai era su hermana para obtener bienes materiales, y esto no es así. En Génesis capítulo 20, versículo 10, Abimelech le preguntó: ¿por qué has hecho eso? Respondió Abraham: pensé que si no había temor de Dios en este lugar, podrían matarme por causa de mi esposa. Sin embargo, algunos que van a decir: no, bueno, pero él no la quería tanto a Sarai, porque Sarai no podía darle descendencia. Es verdad que en la antigüedad una persona, por más bienes materiales que tuviera, si no tenía descendencia, no tenía futuro. Sin embargo, Dios le había prometido una enorme descendencia a Abraham. Y Abraham era una persona de fe. A pesar de que algunos decían que tendría que haber tenido más fe y no irse directamente de la tierra prometida. Tendrían que haberse quedado a pesar de la hambruna, esperando que Dios le provea lo que fuera necesario. Sin embargo, nosotros sabemos que Abraham era una persona de mucha fe. Él era nuestro padre en la fe. Nosotros en Hebreos, capítulo 11, versículo 8, leemos: por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. Ahora, si este relato es tan polémico, y encima quedó escrito en 3 lugares del Génesis,
¿por qué Dios quiso que quedara escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios nos quería enseñar? Sin embargo, detrás de este relato vamos a ver que se esconden algunas figuras de algunos sucesos que van a suceder. Y es así como nosotros vamos a ver que hay un faraón de este mundo, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y también una esposa, la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Formada por cada uno de nosotros, que vagamos en este mundo siendo de una tierra distinta. Nosotros sabemos que Cristo es el esposo que también como Abraham, además de ser esposo, es nuestro hermano, que prefirió entregar su vida antes de vernos a nosotros esclavos del faraón de este mundo. Y de esta manera, dando su vida, liberarnos, para que así al fin podamos ser libres de retornar a la tierra prometida. Dios nunca se cansa de recordarnos cuánto nos ama, de manera explícita o velada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque sabe que estando en este mundo nos cuesta creer que nos ame tanto. Pidámosle al buen Dios que nos ayude a superar todas las pruebas que nos toque atravesar en nuestra vida y que podamos imitarlo en todo, sabiendo que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.